Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos a esta lección de hoy por las redes sociales en YouTube. Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes y esta lección los sugiero a todos los hermanos que le pongan atención. Yo creo que va a ser de grande provecho. Es una lección de dos partes y pues yo creo que todos necesitamos escuchar esta palabra. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar con una oración y luego entrar en la lección. Señor Jesús, venimos delante de ti dándote gracias por tu grande amor, tu grande misericordia. Damos gracias por tu cobertura, por tu protección, Señor, que está sobre nuestras vidas y nuestras familias, que nos han protegido durante este tiempo tan difícil del coronavirus y de tantas cosas, Señor, de accidentes y otros contratiempos. Señor Jesús, en el nombre de Jesús, háblanos hoy, Señor. Refresca nuestros corazones con tu palabra, con tu espíritu. Llénanos, Señor, llénanos, ayúdanos a meditar, a pensar, Señor, en cosas espirituales, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la lección de hoy es la lección 22 y la tema es rompiendo cadenas del diablo. Como dije, es la primera de dos partes y comienza con la palabra esclavitud. Esclavitud. ¿Qué insinúa, qué sugiere a esta palabra? Algunos sinónimos: sumisión, servidumbre, yugo, sujeción, dominio, opresión, explotación, tiranía, abuso, ataduras, cadenas, cautiverio y opresión. Amén. Para ayudarnos a pensar qué significa, qué insinúa, qué sugiere esta palabra esclavitud. Amén. Leamos de Efesios capítulo 6, versos 10 al 20, donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ciñendo vuestros lomos con la verdad, y vestidos con coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todas las dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Se me hace interesante que el apóstol Pablo, estando en cadenas, en una cárcel, en una prisión, nos está diciendo cómo romper cadenas del diablo. Las cadenas del diablo no son literal, son espirituales.
Las cadenas que cargaba el apóstol Pablo eran cadenas literales. Amén. Entonces este pasaje nos dice que como iglesia del Señor Jesucristo estamos en una guerra, y es una guerra espiritual. Es una guerra que no se ve con estos ojos, por eso muchos hermanos quizás no le dan mucha importancia, ¿verdad? Es una guerra que estamos desarrollando en nuestras vidas cada día sin poder verlo con estos ojos, ¿verdad? Necesita ojos espirituales para poder discernir lo que en verdad está sucediendo. Cada argumento, cada pleito, cada división, cada contratiempo, ¿verdad? Tantas cosas que están sucediendo todos los días. Desafortunadamente algunos creyentes son derrotados en su vida cristiana porque niegan, ignoran o no se preocupan por esta realidad de que hay una guerra espiritual sucediendo. ¿Cuántas veces aceptamos las cosas como casualidades o mal suerte o coincidencias que pasan? Estas palabras ni siquiera deben existir en nuestro vocabulario como hijos de Dios, porque para el Hijo de Dios no hay coincidencias, no hay tal cosa de casualidades, ¿verdad? Todo lo que pasa con propósito, por la voluntad de Dios, ¿verdad? Muchos cristianos toman en poco y subestiman el poder y la influencia del diablo en sus vidas y en la iglesia. Algunos hasta creen que no son afectados por la influencia de la actividad de espíritus malos o demonios, ¿verdad? Y hasta tal punto esto es cierto, ¿verdad? Me acuerdo haber hablado con una alma que tenía unas migrañas insoportables, ¿verdad? Y llegó al punto de que los doctores le dijeron que le iban a tener que hacer una cirugía en su cerebro, ¿verdad? Y le dieron un 5% de chance de que todo iba a salir bien. Entonces aceptó una invitación a la iglesia, se oró por ella y gracias a Dios ella fue sano en ese día. Entró con maletas apenas pudiendo caminar porque había afectado su columna vertebral y durante la oración después ella testificó y dijo que sintió como una gota de agua fría que le tocó aquí en la punta de su cabeza y corrió por todo su columna vertebral y en ese momento quedó libre de meningitis, libre de todos los dolores que le estaba provocando en el cuerpo y me acuerdo que cuando llegamos a los apartamentos donde vivíamos, ella corría con gozo las escaleras porque vivía en el segundo piso de los apartamentos y subía y bajaba y diciendo gloria a Dios, Dios me sanó, no siento ningún dolor, estoy libre, gloria a Dios. Amén. Pero en esa plática que tuvimos con ella nos contó por qué ella había estado en la condición que ella estaba. Y había visitado ella y su novio a una adivina. Y la adivina le había contado lo que le iba a suceder, ¿verdad? Y esto era una de las consecuencias de eso. También nos contó que trataron de hacerle un mal a alguien más, ¿verdad? Y trataron como 2 o 3 veces, pero no lo podían hacer. Entonces la adivina le dijo pues que se diera cuenta si era cristiano o no cristiano. Gloria a Dios.
Entonces se dio cuenta que la persona era cristiano y cuando regresó con esa noticia le dijo, pues entonces nosotros no podemos hacer nada, no la podemos tocar, ¿verdad? Y eso para mí fue una palabra muy cierta, muy verdad, ¿verdad? Si estamos en Cristo, el diablo no nos puede tocar, ¿verdad? Pero la importancia es estar en Cristo, vivir en Cristo. Gloria a Dios. Amén. Los que piensan de esta manera, de que no son afectados por las influencias de la actividad de espíritus malos o demonios, usan textos bíblicos para defender el argumento, ¿verdad? Y como ejemplo, aquí en 1 de Juan, capítulo 5, verso 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Gloria a Dios. Pero lo que dice este texto, hermanos, nos está diciendo que hay un requisito que establece que el cristiano que se aparta del pecado, Dios lo guarde y el diablo no le puede tocar, ¿verdad? No le toca. Lo que no dice el texto es que el diablo nunca puede tocar a un cristiano. Entonces, veamos por qué. Si Satanás no puede tocar al cristiano, ¿por qué estamos recibiendo instrucciones del apóstol Pablo de revestirnos de la armadura de Dios, de resistir al diablo, de permanecer inquebrantables y firmes y de vigilar siempre, ¿verdad? Si no fuésemos vulnerables de ser heridos o atrapados en las trampas de Satanás, ¿por qué el apóstol Pablo describe nuestra relación con los poderes de las tinieblas en términos de una terrible batalla o lucha continua que estamos teniendo? La respuesta es que estamos en una guerra espiritual que no es opcional para nosotros y que se trata de vida o muerte. Aquellos que niegan el potencial de nuestro enemigo para destruirnos son los más vulnerables a su ataque. Amén. Satanás es engañador y hará todo lo posible para trabajar en escondidas. Si Satanás con sus demonios logran que un cristiano sea engañado y se entregue al pecado por el descuido espiritual o la pereza, le hacen perder inmediatamente la garantía de la protección y cobertura de Dios. Amén. Te dije, el requisito es estar en Cristo. Al momento que nosotros cedemos al pecado y no arreglamos ese asunto, esa garantía, esa protección de Dios de que el diablo no nos puede tocar, ya no existe. A muchos no les gusta que hablemos de estas cosas, ¿verdad? Pero Jesús mismo habló sobre ellos. Y lo hizo porque era necesario enfatizar las tinieblas para que su luz brillara aún más fuerte, gloria a Dios. En San Juan capítulo 10, verso 10, mira lo que dijo Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Según esta enseñanza de Jesús, la función del enemigo no es otra sino que para robar, matar y destruir. Primero de Juan capítulo 5 verso 19 dice,
sabemos que somos de Dios, hablando a toda la iglesia, somos de Dios, a todos los hermanos en Cristo, bautizados en el nombre de Jesús, lavados por la sangre de Jesús, llenos con el Espíritu Santo, gloria a Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El apóstol Juan, el amado del Señor, nos dice que aquellos que están en Cristo somos de Dios y los que no están bajo el dominio del maligno, el príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2 versos 1 al 3 dice: y Él, sea Jesucristo, os dio vida a vosotros. A todos nosotros Jesús nos ha dado vida en abundancia, gloria a Dios. Amén. ¿Cuándo? Cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay hijos de obediencia y hay hijos de desobediencia. Está refiriendo a hermanos obedientes y hermanos desobedientes. Amén. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y erramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. En Apocalipsis capítulo 12, también hablando de esta guerra espiritual, capítulo 12, versos 7 al 12, nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este pasaje bíblico enseña que nuestro enemigo está muy activo trabajando en este mundo. Y lo hace así porque sabe que le queda muy poco tiempo. El diablo sabe muy bien que la venida de Jesucristo está a la puerta. ¿Cuántos están esperando la venida de Jesucristo? Si no lo sabían, ya viene pronto. Y por eso el apóstol Pedro nos advierte. Primero de Pedro, capítulo 5, verso 8. Y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Con todos estos textos bíblicos queremos ayudarle a entender que nuestro enemigo está activo y tiene poder para causar mucho daño en la vida de los creyentes. Pero ¿cómo?
¿Por qué, pastor? Pues es debido a la falta de santidad, la oración y la perseverancia en la fe en la vida de los hermanos. Muchos cristianos están atados, encadenados, prisioneros, neutralizados, paralizados y esclavos del diablo y de sus demonios. Amado hermano, estamos en una lucha espiritual muy grande ahora mismo. Y nuestro enemigo dispara para matar. Desafortunadamente, muchos creyentes viven aquí en este mundo como si nada estuviera pasando y como si no hubiera una lucha espiritual. ¿Sabes que en esta lucha la vida de muchas almas están en juego? Muchos han olvidado los mandamientos y los consejos de Dios en cuanto a nuestro enemigo y descansan muy cómodos. Algunos creyentes están durmiendo el sueño de la indiferencia y no perciben que sus problemas no son solo físicos, financieros o relacionales, sino que más al fondo sus problemas tienen también causas espirituales. La triste verdad es que en este último tiempo hay muchos hermanos que viven esclavos del pecado y del diablo. Es tiempo de despertar. Despierta del sueño y redime el tiempo, porque el tiempo de su venida ya se acerca. Cantamos los himnos, lo predicamos, lo leemos, y es tiempo de poner acción a estas palabras en nuestras vidas. Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, verso 27, que no demos lugar al diablo. Este capítulo 4 de Efesios, Pablo viene diciendo a los creyentes de aquellos tiempos que no den oportunidad alguna al pecado. ¿Pero cuál pecado? Sí, hermanos, pecado como la mentira, la ira, el robo, palabras deshonestas, amargura, griterías y malicias. Sabes que yo no me considero ningún apóstol, pero vuelvo a repetir lo dicho por Pablo a los hermanos de este tiempo. No le des lugar, cabida o ninguna oportunidad al diablo. Cuando damos lugar a este tipo de cosas en nuestras vidas, damos cabida y autorización a Satanás de gobernar nuestra vida. De esta forma, el creyente pierde el derecho de ser libre en Cristo y se vuelve nuevamente esclavo del enemigo. Cuando cometiendo tales pecados y no hay arrepentimiento, ni se vuelve a Dios, lo que estamos haciendo es abriendo la puerta para que el poder del enemigo señorea en nosotros. Y el enemigo aprovecha cada oportunidad para atacarnos por todos lados. Pero nosotros somos los culpables, hermanos. Nosotros somos que le cedemos ese poder, esa autoridad en nuestras vidas. O le cedes autoridad a Dios que señorea en su vida con su obediencia, amén, con su vida santa, o le cedes lugar al diablo con entregarse al pecado y con desobediencia. Amén. ¿Habrá alguna salida? ¿Dónde está la salida? ¿Cómo podemos librarnos de sus cadenas, ataduras y prisiones? Santiago capítulo 4, verso 7 nos dice: someteos pues a Dios,
resistir al diablo y él huirá de vosotros. La única salida es volver a obedecer al Señor. Si se siente encadenado, prisionado, atado, ¿verdad? Por las cadenas del enemigo, no es muy tarde. Puedes comenzar hoy, ¿verdad? Obedecer al Señor. Amén. Hasta aquí hemos visto que la guerra espiritual contra nuestro enemigo es real, es serio, que no lo podemos seguir negando o ignorando tampoco. Y que debemos permanecer despiertos, velando y siendo sobrios en todo tiempo para poder triunfar y llegar hasta el fin, ¿verdad? Vencer hasta el fin. Gloria a Dios. En la próxima lección hablaremos de cerrar toda brecha al enemigo, de modo que no tenga manera de entrar y hacernos daño. Amén. Mientras tanto, la pregunta es, ahora, ¿qué pasos darás tú para romper toda cadena del enemigo en tu vida en esta semana? Amén. Medite en esta pregunta, medite en la palabra que hemos compartido. La semana entrante terminaremos la segunda parte de este estudio. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias por la promesa de que si estamos en ti, somos de ti, oh Dios. Estamos protegidos, hay una cobertura sobre nuestra vida personal, sobre nuestra familia. Oh Dios mío. Pero Señor, gracias también por la advertencia de que si no estamos en ti, si no estamos viviendo nuestra vida en ti, Señor, que esa cobertura, esa garantía de protección, Señor, no nos pertenece a nosotros. Dios mío, queremos siempre, Señor, tener esa cobertura. Perdónanos, Señor, por nuestra falta, Señor, de fidelidad, Señor, de obediencia. En el nombre de Jesús, Señor, regresamos a ti, volvemos a ti en esta hora. Aleluya, para que esa cobertura, esa protección, Señor, vuelve una vez más, Dios mío. Rompe toda cadena, toda atadura, abre toda puerta de cárcel que el enemigo nos quiere atrapar. En el nombre de Jesús, lo declaro hecho, cancelado. Aleluya, declaramos libertad en Cristo Jesús. Aleluya. Alguien dele gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Los esperamos el día domingo en el Facebook Live o en el parque donde estamos llevando a cabo un servicio. Bienvenidos. No más que solo sigan las reglas, ¿verdad? De traerse su máscara, de practicar todas las reglas de salud, ¿verdad? Para que estemos bien, ¿verdad? En el nombre de Jesús, Dios los bendiga y hasta la próxima. Amén.